¿Qué tal? Vamos a ver un tema muy interesante que es la neurorehabilitación del prematuro. Es la guía del 2014. Vamos a definir primero unos cuantos conceptos. No se los voy a leer todos, solo voy a mencionar algunos, que es por ejemplo la cognición. Vamos a definir la cognición como el proceso por el cual la mente puede recordar, comprender, focalizar la atención o procesar la información, y tiene que ver con procesos mentales como la percepción, la memoria, la atención y la comprensión. El desarrollo se refiere tanto a la diferenciación de órganos y sistemas como a las funciones, adaptaciones, habilidades y destrezas psicomotoras, relaciones afectivas y a la socialización. La discapacidad la vamos a definir como una pérdida, ausencia o reducción de la capacidad física o mental. La edad corregida es, por ejemplo, si tú tienes un prematuro que nace a las 28 semanas y ya lleva una semana hospitalizado, pues su edad corregida sería de 29 semanas. El gran prematuro o muy prematuro es el que nace de la 28 a la 32. El prematuro extremo es el que nace antes de la semana 28. El pretérmino tardío es el que va de la 34 a la 36 semanas de gestación. Los síntomas de tipo internalizante son síntomas de ansiedad, depresión, quejas somáticas y problemas de relación. Y los síntomas de tipo externalizante son los trastornos de la conducta, conducta antisocial, agresividad verbal y búsqueda de atención. Según la OMS, a nivel mundial, 1 de cada 10 recién nacidos vivos es un pretérmino. Esto es población socioeconómicamente baja. El 80% de todos estos pretérminos van a entrar en el grupo de las 32 a las 37 semanas, y a todo pretérmino se le tiene que considerar como de alto riesgo neurológico. La mayoría tiene un pronóstico a largo plazo favorable, y las secuelas motoras podemos traducirlas como discapacidad visual, auditiva, motora o intelectual. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues ser pretérmino es un factor de riesgo neurológico. De hecho, ser prematuro es un factor de riesgo para desarrollar trastornos psiquiátricos que en la vida adulta requieren de hospitalización. Otros factores de riesgo neurológicos son el bajo peso, retraso del crecimiento intrauterino, las infecciones genitourinarias maternas, circulación cerebral insuficiente y todas estas. Y acá están situaciones que aumentan el riesgo de problemas motores. Estas son situaciones un poquito más severas, como nacer con menos de 1 kilo, alguna lesión parenquimatosa como una leucomalacia periventricular, un infarto, una hemorragia ventricular grado 3. Todas estas las vamos a diagnosticar con el ultrasonido transfontanelar. La displasia broncopulmonar, infecciones, convulsiones, esteroides. Bueno, para evaluar la lesión neurológica podemos utilizar la relación que existe entre el ácido láctico y el pH. Este es un marcador de la hipoxia, debemos de medirlo en todos los prematuros, y quienes estén en riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica hay que medirlo tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo en las primeras 6 horas de vida. Y pues es lo que les decía, el ultrasonido transfontanelar diagnostica tanto la hemorragia cerebral grado 3-4, la leucomalacia o los infartos focales, y hay que realizarlo en cualquiera de estos escenarios una vez a la semana hasta la semana 40 corregida. Para evaluar al paciente pretérmino tenemos que usar el sistema de clasificación de la función motora gruesa, que va de los 0 a los 2 años. Hay que hacerlo por lo menos 2 veces en el primer año de vida. El número 1 es un bebé totalmente normal, la sedestación es normal, el gateo es normal, el apoyo al ponerse en bipedestación es normal, y camina entre los 18 y los 2 años de edad sin ningún instrumento. En el nivel 2 tenemos a un bebé que en sedestación necesita el uso de las manos para mantener el equilibrio, el resto es normal. En el número 3, para mantener el equilibrio tiene que tener apoyo en la región lumbar en la sedestación, el resto es normal. En el número 4
El bebé tiene control cefálico, pero requiere de apoyo del tronco para sentarse en el piso. Y en el número 5, pues los impedimentos físicos son muy notorios. No puede mantener la cabeza o el tronco contra la gravedad y ocupa de ayuda para voltearse. En el caso de la hipertonía, solamente los que evolucionen de forma asimétrica o que esta hipertonía genere retraso en las adquisiciones motoras o no tenga un patrón claro cefalocaudal, lo tenemos que mandar a estimulación temprana. Y en cuanto a los estímulos, pues vamos a interpretarlos como excesivos, aquellos que alteren los signos vitales, generen sobresaltos o temor, y estos pueden alterar el proceso de maduración neuroconductual. El lenguaje receptivo y expresivo, los prematuros sí lo desarrollan, pero lo desarrollan después comparado con los niños de término. A quienes no se les encuentre ninguna alteración en el desarrollo del lenguaje, hay que seguirlo hasta los 2 años de edad, seguirlo evaluando. En cuanto a las alteraciones visuales, pues cualquier alteración visual que encontremos en el prematuro tiene que valorar la oftalmología. Si nosotros no podemos confirmar el diagnóstico de retinopatía del prematuro, tiene que hacerlo el oftalmólogo. El gran prematuro, muy prematuro o el de muy bajo peso al nacimiento tiene que ser evaluado por el oftalmólogo hasta la adolescencia. Y existen diferentes cuidados visuales que podemos darle al neonato y son todos estos. Se los dejo para que los lean. En cuanto a los defectos auditivos, pues existen múltiples condiciones que pueden favorecer el riesgo de hipoacusia. Existen diferentes cuidados auditivos, por ejemplo, no debemos exponerlo a un sonido mayor a 50 decibeles. Y si es un muy prematuro o de muy bajo peso, el cribado auditivo tenemos que hacerlo antes de darlo de alta. Tiene que ser valorado una valoración audiológica a los 2 años de edad corregida y evitar exponerlo a medicamentos ototóxicos. Si detectamos algún problema auditivo, pues hay que ofrecer el tratamiento. Y estos son los cuidados para el sistema auditivo. Están divididos por grupos de edad. Los niños de muy bajo peso pueden desarrollar discapacidad cognitiva severa, eso es lo más común, y a menor edad gestacional mayor probabilidad de secuelas motoras. En cuanto al tratamiento neurorehabilitador, este se va a hacer en un centro especializado en donde se haga rehabilitación y el neonato tiene que pasar por todos los especialistas que trabajen ahí. Una parte de la neurorehabilitación es el posicionamiento. Hay técnicas como por ejemplo mantener al prematuro en una posición de flexión, con los miembros en la línea media. En el decúbito prono hay que colocar un rollo en la espalda y un cojín debajo de la pelvis y así mejoraremos la posición escapular y la flexión de la cadera. Y en el decúbito se recomienda la posición en nido. En cuanto al área motora gruesa, pues si el neonato no alcanza la bipedestación y la marcha a los 18 meses, esto va a generar consecuencias musculoesqueléticas. Todas estas habilidades motoras pues están asociadas a cambios en la expresión genética, el crecimiento dendrítico, la adición sináptica, la actividad neuronal en la corteza motora y el cerebelo. Y hay que entrenar la marcha con soporte y así estimularemos la marcha independiente. En cuanto al área motora fina, pues podemos influir en ella con muy pocas cosas. Su desarrollo va a depender tanto de factores intrínsecos como extrínsecos. Y la alimentación, pues existen técnicas para mejorar el patrón de succión, deglución, respiración. Son técnicas táctiles kinestésicas, se aplican 15 minutos 3 veces al día. En cuanto a las alteraciones neuroconductivas y conductuales, pues los neonatos de muy bajo peso o los muy prematuros con frecuencia van a desarrollar tanto problemas cognitivos como del comportamiento, y la guía menciona dentro de discapacidad estas 4 condiciones, que es la parálisis cerebral, el retraso mental, los impedimentos visuales y la pérdida de la audición. En cuanto a los estudios de imagen como resonancia magnética funcional, vamos a observar que las alteraciones están en sitios que se relacionan con el desarrollo
perceptual, cognitivo, mental y motor, y todas estas anomalías pueden persistir hasta la adolescencia. Hay algunos datos sutiles que podemos encontrar en el prematuro extremo y el de muy bajo peso, como el fracaso escolar, problemas de la conducta, déficits neurocognitivos en función de orden superior. Y en los primeros años de vida, pues puede que el problema cognitivo no sea significativo, pero va a adquirir una importancia muy grande cuando el neonato entre a la escuela o inicie la vida social y académica. Al parecer, la edad gestacional va a afectar tanto a la cognición como al control de los movimientos, y el bajo peso solamente va a afectar a la condición. Y las principales áreas neuropsicológicas que se afectan en la función ejecutiva son la fluidez verbal, la memoria del trabajo, la flexibilidad y la planificación. Aunque con un tratamiento psicosocial, el resultado cognitivo y del comportamiento puede mejorar mucho. Bueno, el prematuro va a estar en riesgo de desarrollar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que va a alterar tanto la esfera cognitiva como el comportamiento. Estas son las características, y también va a estar en riesgo de conductas de tanto externalización como internalización, manifestadas sobre todo como menor rendimiento escolar. El sobreestímulo se refiere a que el niño esté realizando una actividad y antes de que la perfeccione o antes de que lleve cierto tiempo realizándola, lo cambiamos y lo hacemos hacer otra actividad. Ese es el sobreestímulo y puede generar problemas. El bajo peso se asocia a problemas de la atención también, y los prematuros extremos, aun cuando cumplan 18 años, pueden continuar con problemas en el aprendizaje y una menor velocidad de respuesta ante las nuevas tareas comparado con los otros. El abordaje tiene que ser interdisciplinario, y el desempeño que más se afecta es el de las matemáticas, seguido de la lectura y la ortografía. Y este problema persiste en la vida adulta. Estos niños prematuros extremos, pues prácticamente su pronóstico depende de sus factores biológicos. Los programas de atención temprana son efectivos y mejoran el desarrollo cognitivo tanto a corto y mediano plazo. Y bueno, hay una relación entre rendimiento intelectual bajo y psicopatología en el adulto. La alteración cognitiva también va a influir en las relaciones interpersonales, y el bajo rendimiento escolar también es un factor de riesgo para que la salud mental empeore. Hay una parte muy interesante que es la relación entre madre e hijo. Esta es un factor que puede influir tanto positivo como negativamente en el desarrollo del niño, según el cuidado, la aceptación y el afecto que se le dé al prematuro. Entonces, tanto es esta influencia de la madre en el hijo, que ante un prematuro el paciente debe de ser la familia, obviamente incluyendo al prematuro, pero hay que adiestrar muy bien a los padres. Hay que buscar también en los padres datos de ansiedad o de depresión, pues si están presentes esto puede influir negativamente en el prematuro. La madre debe de ajustar su comportamiento y habilidades, depende de los obstáculos que presente el prematuro. Y la leche materna, mientras más volumen ingiera el bebé, pues mejor será el cociente del desarrollo. Y este cociente del desarrollo no lo explica la guía qué es, pero vamos a definirlo como un puntaje que representa el desarrollo del niño a lo largo de los dominios de una prueba. El seno materno es lo mejor. Y bueno, existen diferentes sistemas didácticos en los cuales podríamos clasificar tanto a la madre como al niño. En cuanto al neonato, pues esto se basa en cuanto al daño neurológico. El niño con grandes dificultades es alguien que tuvo un daño neurológico muy severo, por ende, pues a pesar de que la madre haga bien todo su trabajo, puede que el pronóstico no sea muy bueno. En cuanto a la madre organizada, pues
Es una madre que se va a dar cuenta de las señales que emite el niño y las va a interpretar de forma adecuada. También va a responder de forma adecuada ante estas señales y lo va a hacer en el momento apropiado. Todo lo contrario, la madre desorganizada que no observa las señales, ni siquiera las reconoce ni las interpreta, no actúa ni en forma ni en tiempo. En cuanto al niño con posibilidades de organizarse, se caracteriza por ser activo y observa también las señales de la madre, responde a ellas e inicia la interacción con la madre. El niño que tiene grandes dificultades puede mostrarse eh, desconectado de su entorno y no responde cuando la madre quiere interactuar con él. Bueno, pues este sistema didáctico, el número uno, es el mejor de todos. Favorece el desarrollo del prematuro y el 2 y el 4 están asociados con secuelas severas o moderadas. Tienen que estar también en constante vigilancia los padres por esto de la ansiedad, el estrés y los síntomas depresivos. Tienen que capacitarse en cuanto a la respuesta que le van a dar al prematuro, pues la respuesta que le den y la capacitación que reciban puede influir bastante en el desarrollo del prematuro. Y bueno, existen escalas para evaluar el neurodesarrollo. Son las escalas, estos son los autores de las escalas, son tres. Se las dejo para que ustedes las lean. Estas debemos aplicarlas en los prematuros extremos. En cuanto a la intervención temprana, tiene que iniciarse idealmente durante la hospitalización. Si no puedes iniciarla mientras está hospitalizado, pues al menos debe de iniciar en el primer año de vida. Y al detectarse una alteración tanto motora como cognitiva, ese va a ser el enfoque del tratamiento. Bueno, vamos a ver los diagramas de flujo, están muy sencillos. El escenario es un recién nacido pretérmino. Vamos a hacer la exploración física y si lo encontramos fisiológicamente estable, entonces vamos a buscar los factores de riesgo perinatales y al ser un niño pretérmino, pues vamos a enviarlo a rehabilitación. Si se encuentra cualquier dato de alarma, hay que pedirle estudios de imagen para establecer tanto el diagnóstico y el pronóstico y realizar la intervención temprana. Si la evolución es favorable, lo vigilemos hasta los 2 años y si no tiene ninguna de estas alteraciones, vamos a dar el alta definitiva y finalizamos con este paciente. Si las tiene, entonces vamos a mandar al segundo nivel de atención y finalizamos con el paciente. Si después de haber realizado la intervención temprana la evolución no es favorable, entonces tenemos que revalorar tanto factores intrínsecos y extrínsecos y si podemos modificarlos y continuar la vigilancia hasta los 2 años. Si estos no se pueden modificar, entonces lo enviamos a tercer nivel de atención y finalizamos con el paciente. Eso es todo.